Hemos hablado de la verdadera fe, ¿se acuerdan? Hace unos domingos hablamos de la verdadera fe. Hablamos también de Jesucristo como el único Salvador, Jesucristo único en todos los sentidos. Hablamos también la semana pasada, si ustedes recuerdan, acerca de la Biblia, la bendita palabra de Dios. Hemos estudiado, hermanos, que la salvación es un regalo de Dios, que está a nuestro alcance por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la verdad. Decir a lo contrario sería una vil mentira, una vil herejía. Y aunque la salvación es algo gratuito, tiene un precio muy alto, que es el precio de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo que se derramó en la cruz. Así que, aunque la salvación es gratis, está basada en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Esto es, su crucifixión, su sepultura, su resurrección, su ascensión a los cielos y la promesa que tenemos, hermanos, de que Él viene por segunda vez y algunos tal vez estaremos vivos para ese momento. No lo sabemos cuándo será. Así que avanzando en el plan de Dios, en lo que hemos venido estudiando, después de que tú te arrepientes, crees en Jesucristo, crees que la Biblia es la palabra de Dios, ahora tienes que vivir la palabra de Dios. Ese es el siguiente paso. La Biblia no solamente nos dice lo que debemos creer, sino cómo debemos vivir. En el plan de Dios no hay una separación entre la fe real, la fe genuina y el comportamiento diario. La fe, hermanos, es 100% práctica. En Efesios capítulo 6, de los versículos 8 al 10, es un texto que muchos conocemos que dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero el texto continúa y dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, y dice, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que la salvación no es por obras, las buenas obras no son para salvación, pero las obras son el resultado de nuestra salvación. Así que aunque somos salvos por la gracia de Dios, es un regalo de Dios, las buenas obras tienen que ser la evidencia palpable de que nosotros creemos en Jesucristo y nosotros le adoramos. Somos salvos entonces para vivir sirviendo, primeramente al Altísimo, a nuestro Dios Todopoderoso, y después a todos los demás. Dios nos ha dado el ejemplo. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y vemos el capítulo 1 de Génesis, por ejemplo, nosotros vemos que Dios creó el cielo, la tierra, todas las cosas que hay, y cuando creó... Bien, estábamos hablando, hermanos, entonces de que todo lo que Dios ha hecho son buenas obras. Y después, cuando nosotros vemos el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros vemos que también Él vivió buenas obras. De hecho, en Juan 4:34, cuando Jesús está hablando con la mujer samaritana, Él dice: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y está hablando acerca de lo que Él va a hacer. Santiago también nos exhorta en el capítulo 2, versículos 17 al 18, y dice: así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Los sermones, hermanos, no terminan cuando termina de predicar el predicador, cuando se queda callado. Cada sermón debe seguir su curso y debemos de tomarlo y debemos de vivirlo y debe de ser parte de nuestra vida. Lo que estudiamos en la palabra de Dios es algo que nosotros tenemos que vivir. El Espíritu de Dios que tenemos, los mensajes de los hermanos, la palabra de Dios, la comunión que tenemos con el Señor, todo eso nos va a ayudar para que nosotros podamos vivir de acuerdo al plan de Dios y para que nosotros podamos de verdad aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Orad sin cesar, dice 1 Tesalonicenses 5:17. Escudriñad las Escrituras, dice el Señor Jesucristo en Juan 5:39. No dejar de congregarnos, nos enseña Hebreos 10:25. Compartir nuestro testimonio a los demás, dar nuestra luz, lo enseña Mateo 5:16.
no deber nada a nadie sino el amor, nos lo dice Romanos 13:8. Todo esto, todas estas actividades, estas acciones deben ser parte de nuestra vida que no podemos dividir y que nosotros estamos aplicando todo el tiempo, porque Jesucristo gobierna nuestra vida. Hoy vamos a estudiar acerca de una buena obra que hizo una mujer para nuestro Señor Jesucristo. Ella representa lo que es un adorador. Ella representa la verdadera adoración y las características que debe tener lo que de verdad es una buena obra. Hoy vamos a ver, podemos decirlo así, la adoración en acción. Y no me refiero al hecho de cantar con ganas o de cerrar los ojos cuando cantamos o de llorar. Me refiero, hermanos, a remangarnos las mangas. Me refiero a ponernos en postura para poder servir a nuestro Señor con nuestras vidas. El pasaje que vamos a estudiar está en el capítulo 14 del Evangelio de Marcos. Marcos, capítulo 14, de los versículos 3 al 9. Y mientras leemos, preguntémonos nosotros mismos, ¿qué buena obra he hecho hoy para mi Señor? ¿Cómo le he demostrado mi amor? ¿Cómo le he demostrado mi adoración a mi Señor el día de hoy? Vamos a leer el pasaje, dice así: pero estando él, se refiere a Jesucristo, en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podéis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Está hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. 3 evangelios mencionan este evento. El Evangelio de Mateo en el capítulo 26 del 6 al 13, el pasaje que acabamos de leer, y el Evangelio de Juan en el capítulo 12 del 1 al 9. Este ungimiento es diferente al que encontramos en Lucas capítulo 7 de los versículos 37 al 38. Aunque tiene las similitudes de que ambos son ungimientos que hicieron dos mujeres, en cada caso una mujer, y en los dos pasajes se menciona a un Simón, que por cierto es un nombre muy común, no es un nombre bíblico muy común, es como que alguien se llame aquí en México Juan o José. Sabemos que son dos ocasiones distintas, porque el ungimiento del cual habla Lucas es dado en Galilea, al norte de Palestina, mientras que el de Marcos, el que acabamos de leer, y los otros evangelios, está situado al sur, y está como a 150 kilómetros, podemos decirlo así, de Galilea, en Betania. En el Evangelio de Lucas, el anfitrión es un rico, mientras que en el Evangelio de Marcos, el anfitrión es un hombre que había sido leproso. Lucas habla de una mujer de mala reputación, pero Marcos y los demás evangelistas, cuando mencionan esto, hablan de María. María, la hermana de Marta y la hermana de Lázaro, quien está en esta ocasión con sus hermanos, está en la compañía de amigos y seguramente de peregrinos que habían ido para celebrar la Pascua. Además, en ambos casos, la defensa que hace el Señor Jesucristo por las dos mujeres es diferente. Podemos decir que estos dos ungimientos, el de Lucas, del cual no voy a hablar el día de hoy, de la mujer de dudosa reputación, ese primer ungimiento se dio al principio del ministerio de Jesucristo, y este ungimiento del que vamos a hablar del día de hoy, de María, se hace al final del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el Evangelio de Juan, hermanos, nos da información adicional. Quiero que vean Juan capítulo 12,
Solamente voy a leer los 3 primeros textos porque lo demás ya lo acabamos de leer, es una narrativa muy similar. Sin embargo, hay información adicional en Juan capítulo 12, en los primeros versículos, los versículos del 1 al 3. Dice así: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron ahí una cena, y vemos que la cena era para él. Marta servía, como siempre nosotros vemos a Marta sirviendo, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Datos importantes que en el mensaje vamos nosotros a meditar. Juan nos indica aquí, en este pasaje, hermanos, que esto sucede 6 días antes de la Pascua, por lo tanto, 6 días antes de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la última Pascua en la cual estaría el Señor Jesucristo. Esta es la última Pascua en la cual el Señor estaría. 6 días antes de aquella Pascua donde el Señor Jesucristo instituye la famosa cena del Señor, donde toma jugo y donde toma también el pan y lo da a sus discípulos. En este pasaje vemos que el personaje central es nuestro Señor Jesucristo. Está sentado y hay 2 testimonios vivientes de su poder. 2 personas que literalmente el Señor Jesucristo les volvió la vida. Uno que había sido leproso, que el Señor había limpiado, y está el otro hombre ahí que había estado muerto de 4 días y Jesús está ahí con él. Así que en este cuadro están el Señor, los que aman al Señor, los que el Señor ama. Es una reunión social, es una reunión para tener una cena. No es un culto de adoración, no es una predicación, no es un estudio bíblico, es una celebración para Jesús en la casa de Simón. Y sin embargo, en esta escena vemos nosotros servicio y adoración. ¿Qué nos enseña, hermanos? Cada día debemos vivirlo para el Señor. Aún nuestras diversiones, nuestros placeres deben de estar dentro de la voluntad de Dios. Todo cuanto hacemos. Lo dice así Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Todo lo que hacemos debe glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Y vemos en el pasaje que el personaje principal es el Señor. Nada ni nadie debe ocupar el lugar de preeminencia que tiene Jesús en nuestra vida. Ni un pastor, ni un músico, ni un teólogo, ningún ídolo. Si alguien ocupa el lugar del Señor Jesucristo en nuestras vidas, tal persona, tal cosa es un usurpador. Porque el único que debe ocupar el lugar de preeminencia es nuestro Señor Jesucristo. En la escena, como mencioné hace un momento, están Marta y María. Como les decía, Marta siempre trabajando, ¿no? Lucas 10, 38 al 42 nos habla de esto. Y está también María, la que siempre estaba escuchando al Señor, que tenía un corazón muy agradecido con el Señor Jesucristo, que por cierto Jesús no reprendió cuando Jesucristo resucitó a Lázaro. Y aquí, en medio de esta celebración, en este momento, María hace algo que parece insignificante para los hombres y que sin embargo para Jesús fue un derroche de amor. No sé, cuando estaba preparando el mensaje pensaba en muchos títulos: derroche de amor, adoración en acción. No sé, estaba pensando en diferentes palabras que podían describir este pasaje. La costumbre era tal vez poner unas gotitas de perfume en el invitado de honor. Pero María, dice la Biblia, que ella derramó todo en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hablar en primer lugar de que las buenas obras, así como la adoración, son dinámicas. El versículo 3, regresando a Marcos capítulo 14, en el versículo 3, léanlo conmigo si tienen ahí su Biblia y pueden hacerlo en voz alta, por favor. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo, puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Vean la forma decisiva como describe este evento el evangelista.
No hay titubeos, no hay indecisión. Y así es como deben ser las buenas obras. Debe ser adoración en acción, no ideas. Evangelizar, hermanos, orar, leer la Biblia, dar, asistir, servir, enseñar, discipular, predicar, son verbos, no son sustantivos, son acciones. Unos gramos de acción son más valiosos que una tonelada de teoría, pues las acciones, más que las palabras, descubren lo que realmente hay en nuestro corazón, lo que realmente nosotros somos, el amor que realmente nosotros tenemos por nuestro Señor Jesucristo. Las acciones muestran el verdadero carácter del creyente. Acciones. Las que de verdad son buenas obras no se quedan en nuestro pensamiento. Una buena intención no es una buena obra, ya que las buenas intenciones, hermanos, no van a dar de comer a los pobres. Las buenas intenciones no van a dar de comer a los hambrientos. Las buenas intenciones no van a predicar el evangelio. Las buenas intenciones no van a cambiar la vida de nuestro prójimo o nuestra propia vida. Ciertamente, un día seremos juzgados por las intenciones que nosotros tuvimos, por los pensamientos que nosotros tenemos, pero también seremos juzgados por nuestras acciones. Lo que nosotros hacemos. Y mire, déjele digo algo. No tenemos que preguntarle a Dios si es su voluntad hacer algo que su palabra nos. Si está en la palabra, ore a Dios, que Dios le dé el poder para hacerlo. Pero lo que tenemos que hacer es sencillamente vivirlo. La palabra de Dios se debe de vivir. Tenemos que actuar. Dios no nos va a cambiar, hermanos, si nosotros no disponemos nuestra voluntad. En un mundo que está completamente gobernado por un espíritu del anticristo, somos los cristianos, somos nosotros quienes debemos influenciar al mundo por medio de la palabra de Dios que predicamos, pero por medio de la palabra de Dios que nosotros vivimos. ¿O no nos conmueve la condición del mundo? Hoy vemos el aumento acelerado de la violencia. Estos días de contingencia, el otro día estaba viendo con mi esposa cómo se ha generado más violencia y más crímenes de género, ¿no es cierto? Más golpes a las mujeres. Están en la casa y parece que en lugar de amarse y de aprovechar el tiempo, estaba viendo la transmisión de Mario, no sé si era el viernes o el jueves, no recuerdo bien, donde hablaba de todas las bendiciones que ha tenido estando en su casa con su familia. Y qué bonito, ¿no? Los cristianos podemos decir eso, pero cuánta gente que no tiene a Cristo en estos días ya no se aguantan. Y esto está provocando que se enojen, se golpeen, a lo mejor hasta pensando en divorcio. Más golpes, más asesinatos. Usted tal vez vio las noticias en la semana, más asesinatos de mujeres. Vemos a cínicos sin escrúpulos, pervirtiendo a los niños. La permisión de todo tipo y toda especie de mal. Y hoy vivimos en una filosofía de relatividad. Ayer hablaba con mi esposa acerca de esto, donde nada ya es bueno ni es malo, sino depende de quién lo hace y depende de lo que tú piensas. Vivimos en este tipo de sociedad. La gente exigiendo derechos, pero no se habla acerca de nuestras obligaciones. Y además es muy obvio que al término de esta contingencia vamos a salir, hermanos, a una calle más violenta todavía. Porque mucha gente ya perdió su trabajo, porque muchos empleos están cerrando. ¿Por qué oramos a Dios que nos indique si es su voluntad predicarle a la gente? ¿Por qué oramos a Dios que nos indique si es su voluntad que vayamos a las personas con el mensaje de la palabra de Dios? Lo que estoy diciendo, necesitamos actuar. Necesitamos pedirle a Dios que nos dé la fortaleza, el valor, el denuedo, hermanos, para que vayamos y para que podamos predicar del Señor Jesucristo. En Juan capítulo 12, en el versículo 3, el pasaje paralelo a este pasaje, dice el texto que María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó, que significa limpiar el exceso de humedad. Los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Quiero que note ese detalle que nos dice Juan. María usó sus cabellos como si fueran una toalla, como si fueran una jerga para limpiar el exceso de perfume que estaba en el Señor Jesucristo. Ahora, si algo yo he observado
en las mujeres, y tengo 3 mujeres, y no me malinterprete, tengo a mi esposa y tengo 2 hijas, es a lo que me refiero, y he observado, si algo yo he observado es que ellas tienen mucho cuidado con su cabello y usan productos diferentes. Yo, ¿verdad? Y estoy aquí en una transmisión que quién sabe cuánta gente lo va a ver, pero yo me puedo bañar con jabón Sote, de hecho me gusta y no tengo ningún problema, pero enjuagues y cosas y todo tipo de las damas que me están escuchando saben de lo que estoy hablando. María tomó su cabello y lo utilizó como si fuera un trapo, como si fuera una jerga, para limpiar los pies de nuestro Señor. ¿Hay algo más práctico que esto? ¿Cuántas veces, hermanos, ponemos excusas para ir a la iglesia? Porque no tenemos auto, porque es nuestro único día de descanso, ¿no? Es el único día que tengo para ir de compras. ¿Cuántas veces ponemos pretextos para ir a compartir? Nos citamos a una hora, es que no he comido, hermano, no voy a poder ir. Sabe que estoy muy cansado. Nos citamos para hacer arreglos en la iglesia, es que no tengo herramienta, hermano, no sé qué hacer. Llegamos tarde a la reunión, y el otro día en un estudio que estaba dando y estaba dándolo en otro lugar, y decía, a veces hasta llegamos tarde, aun cuando estas reuniones que estamos teniendo las tenemos en nuestra casa. O sea, qué trabajo nos cuesta levantarnos para escuchar la transmisión, pero a veces aún ahí llegamos nosotros tarde. Llegamos tarde a la iglesia. Es que el transporte, es que ando bien desvelado. María pudo haber dicho, no tengo toalla, no tengo una jerga. Pero no dijo eso. ¿Qué dijo? Tengo mi cabello y con mi cabello lo voy a hacer. Señor, te voy a servir con lo que tú me has dado. Te voy a servir, Señor, con lo que yo tengo. Y eso es algo precioso, hermanos. María no estaba comiendo en la fiesta. No estaba socializando con toda la gente como nos gustaría hacer cuando vamos a una reunión. Ella estaba disfrutando de la fiesta de una forma muy diferente. ¿Cómo? Trabajando, sirviendo, adorando a nuestro Señor Jesucristo. Como dice Tito 3:1, que estén dispuestos a toda buena obra. Las buenas obras, hermanos, son dinámicas, se tienen que hacer. Y la pregunta para ti y para mí, ¿estamos dispuestos para hacer toda buena obra? ¿Estamos dispuestos, hermanos, para vivir la palabra de Dios? Vamos a continuar. Número 2. Las buenas obras son costosas. Muy costosas. El texto 3, que ya lo leímos, dice que era un vaso de alabastro, de nardo puro, de mucho precio, y quebrándolo, dice el texto, lo derramó sobre la cabeza de nuestro Señor Jesucristo. Juan dice que en los pies. Entonces podemos entender, hermanos, que realmente si nosotros ponemos los 2 pasajes, completamente empapó con ese perfume a nuestro Señor Jesucristo. La mujer trajo un frasco de alabastro, una especie de mármol translúcido, que es muy común en Israel y que era utilizado precisamente para almacenar líquidos, perfumes, ungüentos, aceites también. El frasco de por sí ya, el frasco donde venía el perfume ya era caro, pero lo que contenía era todavía más caro. El pasaje nos lo describe de la siguiente manera. Dice que era un perfume de nardo. Ahora, uno de los perfumes más exquisitos y costosos es el perfume de nardo. Es confeccionado de la raíz o de los pétalos de la planta que lleva el mismo nombre. Es una planta bulbosa que se encontraba en la cordillera Himalaya, en la parte de la India. Su elaboración requería de una técnica muy difícil. Por estas razones el nardo era muy difícil de conseguir y era muy caro. Y la pregunta para mí y para nosotros es, ¿qué es lo que nosotros le damos al Señor? Lo más fácil. ¿Qué decimos? ¡Ay, se va! Al fin que es para la iglesia. ¡Ay, se va! Al fin que es para Dios. Como salga, ya ni modo. ¿Eso es lo que nosotros hacemos? Esa es mi pregunta. Además, el nardo, dice el texto, que era puro. Pisticos es la palabra que se utiliza aquí en griego.
no una imitación, no adulterado, no rebajado, era genuino, sin mezcla. No había una calidad más alta que esta. Me pregunto, ¿son así nuestras obras para nuestro Dios? ¿O tenemos motivos ocultos para servir a nuestro Dios? El texto añade además que el perfume era de mucho precio. Polúteles es la palabra que utiliza, que significa excelente, extremadamente costoso, de un valor supremo. No era un perfume caro, hermanos, no era un perfume caro, era el perfume más caro que existía. En cuanto a precio, estaba en el extremo de arriba, de lo costoso era lo más exorbitante. Eso es lo que nos está diciendo el pasaje. El perfume, lo acabamos de leer en el versículo 5, el perfume costaba el salario de 300 días de trabajo de un jornalero. Ese era el cálculo. Ahora, multiplique lo que usted gana diariamente por 300 veces, 300 días, y obtenemos el precio de ese perfume. Casi un año de trabajo. Además, no solo eso. Leímos Juan capítulo 12, el versículo 3, que dice que era una libra de perfume, 453 gramos. Estoy hablando de casi medio kilo, medio litro de perfume. Ahora, es demasiado perfume. No sé si usted alguna vez ha comprado un perfume que sea tanto perfume. Yo los perfumes que compro son de 50 mililitros o tal vez máximo de 100 mililitros. Pero nunca he comprado un perfume que sea de medio litro. ¿Entiende lo que estoy diciendo? ¿Qué nos está diciendo todo esto? María nos muestra que el verdadero amor tiene un sentido de derroche, de darlo todo, de decir, Señor, te amo y Señor, te doy absolutamente todo. Amar a Jesucristo, hermanos, es entregarle el tesoro más preciado, nuestra vida. Lo que hemos guardado por tanto tiempo, lo que hemos atesorado y decirle, Señor, esto es tuyo. Lo mejor, dárselo a nuestro Señor Jesucristo. Me recuerda las palabras de David. ¿Se acuerdan cuando Ornán le quería regalar una era? Le quería regalar una tierra y le dijo, te la regalo para que tú ofrezcas ahí tus holocaustos. Y David le dijo a Ornán, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio. Y luego dijo David, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que no me cueste, que nada me cueste. Primera de Crónicas 21-24. Que dijo, no le voy a ofrecer a mi Dios algo que no me cueste. Le voy a dar a mi Dios lo que me cuesta. Hoy hay una gran cantidad de gente que solo se quiere beneficiar. Tiene el famoso pensamiento del asadón. Como decíamos por allá en Phoenix, venga chepacá. Ajá. Yo, y a mí, y para mí, y todo para mí. Cuando la verdadera adoración, hermanos, es darle todo lo mejor a nuestro Dios, hasta que duela. Las buenas obras son costosas. Cuando vamos a una cena, piense usted, tratamos de no llamar la atención deliberadamente, al menos no llamar la atención por motivos incorrectos. Nos comportamos, como decimos, a la altura. Y sin embargo, en esta reunión vemos a una mujer que se levanta y hace algo completamente contrario a lo que dictarían las normas de urbanidad. ¿Nos daría pena hacer eso? Yo creo que habría gente que se taparía la cara, ¿no? Y diría, me da vergüenza ajena. ¿Cómo se atreve? ¿Qué pensarían los apóstoles? La gente que estaba ahí. ¿Quedaríamos en ridículo si hiciéramos tal cosa? Así que María no solamente estaba pagando el precio monetario, el precio alto, estaba pagando el precio de quedar descubierta ante la mirada de toda la gente que estaba presente. ¿Cuántos nos hacemos llamar creyentes y no nos atrevemos a salir a la calle con una Biblia en la mano? Ay, ¿qué van a decir de mí?
¿Cuántos no se atreven a decirle a alguien, Dios te bendiga? No, es que la gente va a pensar algo de mí. ¿Cuántos no se atreven a predicar de Cristo en el trabajo? Es más, hay gente que ni siquiera quiere que le digan hermano o hermana en su trabajo. Aquí no me llame así, aquí llámeme el doctor, aquí llámeme de otra manera. ¿Cuánta gente divide la vida cristiana, la vida espiritual, de la vida secular y dice, es que esta es mi vida cristiana y esta es mi vida secular? No, hermanos. Hay una sola vida que tenemos y esa vida le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Si vivimos y si morimos, somos del Señor. Es solamente una vida. Es la vida que Dios nos ha dado. Y es la vida para Dios si estamos en la iglesia, si estamos en la casa, si estamos en la calle, si estamos en contingencia. Todo es para Dios. Entonábamos hace un momento, hermanos, un canto, un salmo, el Salmo 63, el que aprendimos el día de ayer. Dios mío eres tú, dice el canto, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas, como a veces nos encontramos en medio de los problemas, que dice, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, para ver tu poder siempre. No solamente cuando estoy en la iglesia, no solamente ahí cuando paso al frente y entonces canto y ahí me pueden ver y a lo mejor hasta alguien me quiere aplaudir. No, hermanos, se trata de servir a Dios todo el tiempo, aunque eso nos ponga en la vista de la gente, aunque la gente nos llegue a criticar por lo que nosotros hacemos. Debemos de pensar que Jesucristo debe ser glorificado en nuestras vidas, donde nosotros estemos en todo momento. Ahora, un símbolo, un perfume, hermanos, es un símbolo de belleza, ¿no? De limpieza. Es algo agradable a los sentidos. Y eso me gusta, porque María, hermanos, no trajo el animal cojo, el enfermo, la perniquebrada, como Dios le reprochó a su pueblo en Malaquías 1:8, y hasta les dijo, a ver, llévale eso a tu príncipe, llévale eso que tú me traes a mí, eso que tú me entregas, al fin que es para Dios, ¿no? La gente decía, y llevaban ahí al animal todo cojo, todo tullido. María, ¿qué llevó, hermanos? Lo más bello, lo más limpio, lo más agradable. ¿Qué le damos tú y yo a nuestro Señor? Y esto todavía me lleva a pensar en algo más. ¿Por qué siempre queremos hacer obra social, servicio a Dios, adorar con lo que no es nuestro? ¿Qué dijo David? No le ofreceré, no tomaré lo tuyo, le dijo a Ornán. Yo no le voy a ofrecer a Dios algo que a mí no me cuesta. Pero aquí vemos todo lo contrario con Judas, ¿no es cierto? Que dice en el versículo 5, esto se hubiera dado a los pobres. ¿Y por qué no se lo dio Judas a los pobres antes? ¿Cuánta gente es así? ¿Y cuánta gente dice, es que el pastor debería, y usted puede poner ahí todo lo que usted se le ocurra? Este mensaje está buenísimo para la hermana o el hermano tal. Ahora, no estoy diciendo que no compartamos el mensaje, compártalo usted con toda la gente. Pero lo que estoy diciendo a veces la actitud, eso está bien para que él lo haga, él es el que lo necesita, yo no. Los hermanitos deberían de hacer tal cosa. Tengo un buenísimo plan y a veces tenemos buenísimos planes, pero ¿qué decimos? Que alguien más lo haga. Qué chistosos somos, ¿no? Queremos, como decimos aquí en México, saludar con sombrero ajeno. Nos convertimos como en Judas, que tenía a los pobres, pero no les dio nada. Pero ahora cuando viene María, ahora sí, ¿verdad? Le cambia el plan y dice, ¿por qué no lo haces tú? ¿Por qué no lo das tú a los pobres? Y la pregunta es, ¿por qué no lo hacemos tú y yo? ¿Por qué no lo hago yo? ¿Por qué queremos que otros hagan lo que nosotros no queremos hacer? La adoración pura es entrega, es sacrificio. Es entregarle a Dios algo que no vamos a recuperar. ¿Se acuerda? Hablaba hace 15 días acerca de los corderos del Antiguo Testamento. Y ese cordero que se entregaba nunca se recuperaba. Se ofrecía en holocausto, se partía en pedazos, era quemado, no se recuperaba nada de él. Quiero que recuerde esto, holocausto es eso. Había otras ofrendas donde se partía el animal y parte de ese animal se utilizaba para alimento, pero no un holocausto. Un holocausto era una ofrenda que se entregaba completamente a Dios, no se guardaba absolutamente nada.
Y eso me recuerda a lo que dice el capítulo 14, versículo 3 que estamos estudiando. Dice que María, quebrándolo, lo derramó. María no quería que nadie se quedara, que nada, perdón, se quedara en el frasco, ni un poquito. Era todo para el Señor. No quería guardar un poquito para ella o para alguien más, o decir ahorita le doy un poquito al Señor y después más adelante le doy otro poquito al Señor. No, ella quería entregarle todo en ese momento al Señor. No deseaba compartir un poquito con nadie. Ese perfume era solamente y exclusivamente para nuestro Señor Jesucristo. El hecho de que lo haya roto nos hace pensar inclusive que estaba nuevo, que jamás se había utilizado. Y está diciendo ella, aquí está todo, Señor, es para ti. Nadie más lo va a usar. Yo no lo voy a usar ni nadie más. Podemos decirle eso a nuestro Señor Jesucristo. Podemos decirle, Señor, yo quiero que uses así mi vida. Toma mi vida, es para ti. Úsala, esto no es para nadie más. María sabía que no había forma de darle algo suficientemente digno de su grandeza. Adoración, hermanos, eso es una entrega. Pablo usa la misma idea cuando él habla en Filipenses 2:7 y dice que aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, yo estoy dispuesto, dice Pablo, a dar mi vida. Me gozo y regocijo con todos vosotros. Él estaba en prisión y dice, y si a mí me mataran por predicar y por servir al Señor y por servirles a ustedes, no me interesa, estoy dispuesto a hacerlo. María hizo una ofrenda como un holocausto. Entregó todo al Señor, expresando de esta manera su consagración y su adoración a nuestro Dios. En el Antiguo Testamento, cuando se entregaba un cordero, antes de que el cordero fuera degollado, se ponían las manos sobre el cordero, el sacerdote y la persona que traía el cordero. Y el sacerdote le preguntaba, ¿amas a este cordero? Y por supuesto la respuesta de alguien que había cuidado ese cordero por todo un año, que lo había alimentado, que lo había visto, que lo había cuidado, que fuera el más bonito, el más precioso, la respuesta era sí. Y después de eso, entregaba el cordero, el cual jamás iba a volver a tocar, jamás iba a recuperar. En ese momento el cordero representaba a la persona. Ese cordero que había sido cuidado y alimentado y que era entregado probablemente por muchos con lágrimas en los ojos, representaba a la persona. Lo que le sucediera al cordero era lo que le estaba sucediendo a la persona. Y se entregaba para pedir perdón por los pecados. El cordero moría en lugar de la persona y era entregado en lugar de la persona. Y María estaba haciendo lo mismo. Estaba diciendo, aquí está mi vida quebrantada para ti, Señor. Aquí está todo lo que yo soy, todo lo que yo represento, Señor, es tuyo. Y mi pregunta es, ¿no es digno de recibir todo aquel que nos ha dado todo? Aquel que se entregó completamente por nosotros. En Efesios capítulo 5, los versículos 1 y 2 dice, sed pues imitadores de mí, de Dios, perdón, como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó. Y luego dice, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, como ese perfume de nardo. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Se entregó como un holocausto insuperable. Él murió en la cruz por nosotros. Él nos representa a nosotros y llevaba nuestra culpa, nuestra maldad en esa cruz. Y lo que Él sufrió era lo que yo tenía que sufrir. Él padeció sustitutoriamente por mí. ¿No es digno entonces, hermanos, de recibir todo lo que nosotros somos y de que vivamos para Él? Amén, claro que sí, gloria a Él. ¿Qué dice Romanos capítulo 12, versículo 1? Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué dice? Vivir muriendo. Vivir muriendo. ¿Qué significa esto? Sacrificar nuestra vida, morir al pecado, negarnos a nosotros mismos y entregar nuestra vida para que el Señor viva en ella. Por las misericordias de Dios. ¿Ha sido bueno con usted, Dios? Yo creo que sí, ¿verdad? Cumplir con nuestra tarea de ser luz a todas las naciones, hermanos. Orar, enseñar, compartir. Todo esto, hermanos, glorifica a Dios.
Él es digno. Y sabe una cosa, no nos va a salir regalado. No predicamos por predicar el Evangelio. No predicamos por ninguna actividad que hacemos en la iglesia. Todo es completamente gratis para que Él escuche. No cobramos, disculpe. No cobramos por nada de lo que damos en la iglesia. Es completamente gratis para el que lo escucha, pero no es gratis para el que predica. Hay que invertir mucho tiempo, hermanos. Hay que invertir mucho esfuerzo. Nuestras capacidades mentales y físicas, dinero, equipo, Biblias, folletos, materiales para los niños, materiales para manualidades, pago de renta, pago de luz, pago de agua. Todo eso, hermanos, es costoso. Así que le pregunto, ¿queremos servir a Dios? ¿Estamos dispuestos a invertir? ¿Estamos dispuestos a, como dice Pablo, a gastar lo mío y aún yo mismo gastarme por amor de las almas? ¿Estamos dispuestos? Y esto es lo que estoy predicando el día de hoy. La palabra de Dios no es nada más para estudiarla y para que nosotros digamos amén a la palabra de Dios. Sí, hágalo. Entiéndame lo que estoy diciendo. La palabra de Dios es para vivirla, para aplicarla en nuestra vida. Segunda de Timoteo, en el capítulo 2, del versículo 1 al 7, Pablo dice así: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí, fíjese las palabras, esfuérzate, trabajo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga, estamos hablando de trabajo, a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, trabajo, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. ¿Cuánto nos va a costar servir a Cristo, hermanos? Lo que acabamos de ver: esfuerzo, penalidad, idoneidad, fidelidad, lucha, legitimidad, trabajo, esfuerzo. Pero algunos quieren servir a Dios sin mover un dedo, como decía mi mamá, sin gastar un peso, sin el mínimo esfuerzo. Y hay gente que dice: es que cumplí. Qué bonita palabra, ¿no? Cumplimiento. En su etimología significa una acción completada. Pero déjeme verla de otra manera. Déjeme dividir la palabra. Cumplimiento. Cumplo, pero miento. ¿Cuánta gente hace esto? ¿Cuánta gente calcula lo mínimo para poder darlo? Ya lo di. Pero no entregó todo lo que merece el Señor. ¿Cuánta gente calcula el mínimo trabajo? Pues voy a ir nada más para que me vean y ya no me digan nada, no me regañen ni me digan ninguna cosa. Pero está mintiendo, porque pudo haber hecho mucho más. Como decimos en México, pasaste de panzazo. No se trata, hermanos, de hacer nada más lo que Dios nos manda. No se trata de cumplir como robots, no se trata de cumplir religiosamente. Se trata de vivir, de hacerlo con gozo, dando lo mejor a Él, con gozo, por las bendiciones que nos da, por la paz, por el amor que nos muestra. Y ese gozo, hermanos, nos lleva a servirlo de todo corazón. Romanos 14:8, entonamos ese canto y a lo mejor podemos entonarlo la semana que viene. Si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Él es dueño de nuestro tiempo, de nuestro dinero, de nuestro esfuerzo, de nuestro confort, de nuestros talentos, de nuestra propia identidad. Démosle todo al Señor. Quiero leer una ilustración que tengo aquí, que creo que es importante porque nos hace reflexionar en cómo vemos las cosas. Y dice así:
¿No te parece extraño cómo un billete de 500 pesos parece tan grande cuando lo llevas a la iglesia, pero tan pequeño cuando lo llevas a las tiendas? ¿No te parece extraño cuán larga parece una hora cuando escuchamos un sermón, pero nos parece muy corto que nuestro equipo favorito de fútbol juegue por hora y media? ¿No te parece extraño que largas parecen 2 horas cuando estás en la iglesia, pero qué cortas cuando estás viendo una película? ¿No te parece extraño que no puedas pensar en algo que decir cuando oras, pero no tienes ninguna dificultad en pensar cosas de qué platicar con tus amigos? ¿No te parece extraño lo difícil que es leer un capítulo de la Biblia, pero qué fácil es pasar una hora viendo las redes sociales? ¿No te parece extraño cómo las personas desean los asientos del frente en cualquier espectáculo o concierto, pero se esfuerzan por buscar los asientos de atrás en la iglesia? ¿No te parece extraño que necesitamos 2 o 3 semanas de anticipación para incluir un evento de la iglesia en nuestra apretada agenda, pero podemos ajustar nuestra agenda para eventos sociales en el último momento? ¿No te parece extraño lo difícil que es aprender una verdad simple del Evangelio para compartirla con otros? Pero qué fácil es para las mismas personas entender y repetir un chisme. ¿No te parece extraño cómo creemos lo que dicen los periódicos y otros libros, pero cuestionamos lo que dice la palabra de Dios? ¿No te parece extraño cómo se pueden enviar miles de chistes, memes y noticias falsas por las redes sociales y se esparcen como reguero de pólvora, pero cuando empezamos a enviar mensajes acerca de Dios, la gente lo piensa 2 veces antes de compartirlo con otros? Lo cierto es que una hora es una hora, siempre. 500 pesos son 500 pesos siempre. ¿Qué es lo que cambia? Nuestra apreciación, el valor que nosotros les damos a las cosas. Si es valioso, no nos importa gastar dinero, no nos importa gastar tiempo, no nos importa gastarnos porque es muy valioso para nosotros. ¿Qué tan valioso es nuestro Señor Jesucristo para ti y para mí? Es digno de que le entreguemos todo. Las buenas obras se hacen plenamente, no parcialmente. Si hemos de servir a Dios, debemos de hacerlo con todo lo que somos, no fraccionadamente. María derramó el perfume en la cabeza, en los pies, en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y esta pequeña, grandiosa obra estaba llena de amor, de humildad, de adoración, que son los elementos de una buena obra, que son los elementos de la verdadera adoración a Dios. Nos hemos vuelto una generación, y véalo, y platíquelo con su pastor, y platíquelo con la gente que me escucha en otros lugares. Usted lo va a ver entre los hermanos. Nos hemos vuelto una generación de creyentes flojos, muy cómodos, egoístas, amantes de ser servidos en lugar de servir. Y hemos olvidado que la iglesia es el medio para alcanzar el mundo. Jesús dijo que debemos ser testigos a todas las naciones, y es a través de la iglesia. No existimos nada más para congratularnos y para nosotros sencillamente estar aprendiendo y aprendiendo. Tenemos que vivir la palabra de Dios. Tenemos que llevar el mensaje con nuestra vida a toda la gente que no lo conoce. Como dice Tito 3:8, procuren ocuparse en buenas obras. Número 3. Las buenas obras no esperan el reconocimiento humano, pero tienen reconocimiento divino. En el versículo 4, Marcos 14, y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Y el versículo 6, Jesús dice, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. La palabra es que se enojaron, agnacteo. Se puede traducir esta palabra como indignaron. En otras palabras, juzgaron lo que hizo María como algo injusto, como algo indigno. Pensaron mal de María,
En otras palabras, cambiaron el pensamiento de María. Si ellos pensaban bien de María antes de esto, en ese momento piensan, ella está muy mal. Y yo te digo una cosa, mi hermano, prepárate. Si quieres servir a Dios, prepárate. Si quieres servir a Dios con todo tu corazón, porque las críticas te van a llegar. Te llamarán un fanático, dirán que te lavaron el cerebro, que lo que haces es para engrandecer a un mentiroso, que Dios no quiere tanto sacrificio, que estás exagerando mucho. Espera que te maldigan, que te injurien, que te maltraten. La gente va a decir, ¿y por qué das tanto a la iglesia? ¿Y por qué vas tanto? Oye, que no es una beneficencia social. Y todo este tipo de cosas. No te espantes, hermano, no te espantes, hermana. Esto es normal. Y es doloroso, hermanos, cuando vemos que otros que de verdad hacen mal y que no piensan cambiar, no solo no son criticados, sino además son defendidos por la gente. Prepárate para eso. En nuestro pasaje, los que injurian a María, y esto es lo más triste, ¿quiénes son? Los apóstoles. Sí, ¿verdad? Judas fue el que comenzó, nos dice. Él era ladrón y empezó con sus comentaritos y después los demás también lo empezaron a hacer. ¿Qué te estoy diciendo? Cuando sirves a Dios, a veces ni los mismos hermanos van a entender lo que tú haces. Y Judas, lamentablemente, en esa actitud menospreció a Jesús, dando a entender que no era digno de una ofrenda tan grande. Vean, él dice a los pobres, bueno, ¿y quién está ahí contigo? El Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Judas lo está menospreciando. Hizo sentir, por supuesto, mal a María. Bueno, sí, probablemente María ni caso le hizo, ¿verdad? Pero si de por sí ya era difícil lo que ella estaba haciendo, al ponerse en la mirada de todos, ahora imagínense con una crítica así. Históricamente, misioneros como Hudson Taylor o William Carey no fueron comprendidos en su tiempo. Sus contemporáneos no entendían lo que ellos hacían y muchas veces los criticaron y los atacaron. Hoy en día leemos sus biografías como ejemplo de lo que es un misionero, pero no fue así en su tiempo. ¿Cuánta gente se indigna y se molesta enfáticamente porque predicamos de Jesucristo o porque hablamos la verdad de la palabra de Dios? Pero asombrosamente, en nuestro pasaje, hermanos, María está concentrada, enfocada, su pensamiento, sus acciones en Jesucristo. No está preocupada por lo que están diciendo o pensando. Ella está sirviendo al Señor Jesucristo. ¿Y qué dice el Señor en el versículo 6? Dejadla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Ahora hay algo muy bonito, hermanos. En griego hay dos palabras para bueno. La palabra agathos y la palabra kalos. Y agathos es algo bueno, pero puede ser algo bueno pero que es duro, algo bueno pero que es serio, algo bueno pero que a lo mejor no es tan atractivo. Y kalos, que es la palabra que se utiliza en este pasaje, se puede traducir como encantador, se puede traducir como atractivo, como agradable, como hermoso, como noble, como bello. ¿Qué está diciendo Jesús? Aunque ustedes piensen que esto es una extravagancia y un derroche, aunque piensen que es injusto lo que esta mujer ha hecho, aun cuando crean que es un desperdicio, ella me ha hecho lo más encantador que alguien podía hacer por mí. Ese es el reconocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No de la gente, tal vez nunca lo entendieron, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo reconocemos su grandeza de nuestro Señor? Dice Tito 2:7, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Número 4. Las buenas obras son oportunas. El versículo 7 y 8 dice, siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando queráis les podéis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Está hecho lo que podía porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. María no se limitó por vergüenza ni por ningún otro motivo. Son buenas obras las que están a nuestro alcance para hacer y las hacemos. Hay gente que se siente muy mal por los pobres niños que son capturados por muchos grupos armados y luego son llevados cautivos. Y no estoy diciendo que no nos sintamos mal, pero sin embargo no hacemos nada por los niños donde nosotros vivimos.
¿Cuánta gente dice es que hay que darle de comer pobres niños allá en África y en otros lugares que no tienen nada que comer? Y no estoy diciendo que no lo hagamos, pero tiene niños aquí y no lo hace. ¿Cuánta gente se preocupa tanto por los niños extraños, los niños ajenos, pero no hace nada por los propios? A veces ni siquiera les enseñan y los educan. Hay quienes quieren llevar el evangelio al fin del mundo, pero no quieren predicar de Cristo a su vecino. No pensemos que vamos a llevar el evangelio a todas las naciones si no queremos predicar en nuestra Jerusalén. La mujer, María, hizo lo que podía con lo que ella tenía. ¿Recuerda que usó su cabellera? Mucha gente se trata de justificar diciendo que no puede o que no tiene, pero tampoco quieren hacer lo que pueden con lo que tienen. ¿Por qué no esperó María para después, cuando nadie estuviera presente? Este fue el último sábado que pasó Jesús en la tierra antes de su muerte. Jesús se había quedado en la casa de Marta, de María y de Lázaro, y al final del sábado fueron a la casa de Simón, el que había sido leproso, para tener una cena en honor del Señor Jesucristo. Este fue el último acto de amabilidad que recibió nuestro Señor Jesús antes de su ejecución. 6 días después de este momento, Jesús estaría siendo crucificado. ¿Por qué no esperó para después? Ese era el momento oportuno. María estaba agradecida por el amor que Jesucristo siempre le mostró a su familia y a ella misma. Tenía además gratitud, hermanos. Imagínense la gratitud que tenía porque Jesucristo había resucitado a su hermano. Se imagina el tremendo dolor que habían tenido cuando Lázaro murió y el tremendo, el excelso gozo que tuvieron cuando Jesucristo dijo: Lázaro, ven fuera, y Lázaro sale de ahí caminando de la tumba. Ella estaba completamente agradecida y tenía entonces un anhelo de mostrarle gratitud a nuestro Señor, y ese anhelo no podía esperarse. ¿Por qué no lo hizo después? Porque no podía esperarse. ¿Qué dice Romanos 12:1? Lo leíamos hace un momentito. Así que os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Por qué? Por las misericordias de Dios. ¿Por qué no nos esperamos para después? ¿Por qué no dentro de 10 años? ¿Por qué no la semana que viene? ¿Por qué ahorita mismo? Porque el Señor ha sido fiel conmigo hoy. Porque el Señor me ha guardado en medio de toda esta pandemia y de esto terrible que está pasando. Él está teniendo misericordia de mí y Él me bendice todo el tiempo. No puedo esperarme. ¿Por qué María nos esperó, hermanos? También por otro motivo. Porque María admiraba profundamente al Señor y su deseo de mostrar su admiración no podía esperar. Ahora, déjale explico. ¿Ha considerado que las crisis, las pruebas, nos llevan a comprender facetas de nuestro Dios, de nuestro Señor, que antes ignorábamos? Piensa en lo que estoy diciendo. Las pruebas que nosotros vivimos, las cosas terribles que nosotros nos pasan, los momentos de prueba, los momentos de dificultad terribles, nos llevan a conocer a Dios en otro nivel. En la resurrección de Lázaro, que está narrado en el capítulo 11 de Juan, en ese pasaje, dice que cuando llegó donde estaba Jesús, María se postró a sus pies diciendo: Señor, es Juan 11:32, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Es decir, antes de ese momento difícil, antes de ese momento duro de la muerte y después resurrección, ese momento de gozo de Lázaro, pero en el momento, antes del momento de la muerte de Lázaro, ese momento de prueba, María sabía que Jesús tenía el poder para sanarlo. ¿Qué dice? Si tú hubieras llegado aquí, tú lo hubieras sanado. Probablemente también María sabía que Jesús tenía el poder para perdonar pecados. Es muy probable que lo sabía porque lo había escuchado. Pero había algo que María no sabía. Había algo que ella no conocía hasta ese momento. Ella no sabía que Jesús tenía el poder para resucitar muertos. Y tenía el poder para resucitar muertos que llevaban 4 días en la tumba, en estado de putrefacción. Pero después de esa crisis, de la muerte de Lázaro, María aprendió que Jesús es la resurrección y la vida.
y el que cree en él, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en él, no morirá eternamente. Juan 11, 25 en adelante. Jesús era más grande de lo que María había imaginado. Jesús era más allá de lo que ella pensaba que era. Y esto lo llevó a una admiración mayor. Después de tantas lágrimas, después de tanto dolor, ella conoció mejor al Señor, que le había mostrado quién era. Y ahora María tenía en su corazón una gratitud, un deseo de mostrar que lo adoraba, que lo amaba, que no podía esperar un día más. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Después del trato especial también que tuvo Dios con Job, Job dice en el capítulo 42, versículo 5, de oídas te había oído, él dice así, mas ahora mis ojos te ven, en Job 42, 5. ¿Cómo conocemos a nuestro Dios, tú y yo? Si hemos pasado por pruebas, conocemos la dignidad que Él tiene. Si hemos pasado por pruebas en fe, en confianza, en oración, conocemos a nuestro Señor, tenemos ese deseo de adorarle como Él se merece. María tenía esto. ¿Por qué María quiso hacer eso en este momento? Oportunamente. 6 meses atrás, 6 meses antes de esta cena, Lucas 9 del 44 al 45 nos narra que Jesús anunció su muerte. Y mientras que en el pasaje Jesucristo les dijo, atesoren esto, guárdenlo en su oído, en su corazón, porque esto que les estoy diciendo es muy importante, y los discípulos no lo escucharon. Los discípulos inmediatamente en el pasaje empezaron a argumentar quién sería el mayor. ¿Sabe quién sí lo atesoró? ¿Sabe quién sí escuchó la palabra de Cristo, la escuchó y la guardó en su corazón? María. María entendió que Jesucristo iba a morir. María sí lo comprendió. Ahora, no podemos saber en qué momento María planificó ungir a nuestro Señor Jesucristo. No sé si desde meses atrás ella ya lo estaba pensando, o después de la resurrección de Lázaro, fue cuando ella se decidió. Pero lo que sí puedo ver es que ella se preparó para hacerlo. No parece un acto sorpresivo, fortuito, improvisado. Lo planeó. Recuerde que no estaban en la casa de María, estaban en la casa de Simón, el que había sido leproso. Ella se preparó para este servicio. Nos preparamos para servir a nuestro Dios. Nos preparamos para hacer su voluntad. Y María comprendió lo que nadie podía entender y se anticipó a lo que nadie podía prever. En la costumbre oriental se bañaban los cuerpos de los muertos, eran ungidos y después en muchas ocasiones se rompían esos ungüentos, los frascos de los ungüentos, y se ponían en la tumba junto con el cadáver. María hizo esto en esta cena. Después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, María no pudo hacerlo. ¿Se acuerda que las mujeres, dice la Biblia, que fueron al sepulcro a ungir el cuerpo del Señor Jesús? ¿Pero qué sucedió? Gloria a Dios, ya no estaba ahí. Sin embargo, no era necesario que ella lo ungiera. ¿Por qué? Porque ella ya lo había ungido. Aquí dice el Señor, esta se anticipó a hacerlo. Las buenas obras, hermanos, son oportunas. ¿De qué sirve rezar por un muerto? ¿Podemos traerlo a la vida? No. ¿Podemos pedirle perdón a alguien que está en la tumba? No. ¿Podemos decirle a alguien que le amamos? ¿Podemos decirle a alguien que está ahí, a un cadáver que nosotros le amamos? ¿Nos escuchará? ¿Podemos abonar flores secas para que florezcan? No tenemos dos oportunidades de hacer un bien.
No tenemos que esperar al año nuevo para cambiar. No tenemos que esperar una fecha especial para decirle a alguien que le amamos. No tenemos que esperar a que alguien enferme gravemente para que le pidamos perdón de algo que le hemos hecho. Hoy es el momento. Hoy es el día de salvación. No podemos culpar a las generaciones pasadas o a las generaciones futuras por nuestra responsabilidad de predicar el evangelio a la generación presente. Es hoy. Hoy tenemos que hacerlo. ¿Cuántas cosas, hermanos, que dejamos para mañana, realmente las dejamos para nunca? Si no se hacen hoy, probablemente nunca más las podamos hacer. Hay cosas que no se pueden dejar para después, hermanos, porque tal vez nunca las podremos hacer. La oportunidad llega y se va. Y una de las tragedias más grandes que tenemos nosotros es que a menudo nos sentimos motivados para hacer algo bueno e encantador, pero no lo hacemos. Llamarle a un ser querido, hacer una tarea, darle a alguien una ofrenda de amor, regalarle a una persona una despensa, expresar nuestro cariño y agradecimiento por algo que alguien ha hecho por nosotros. Podemos ser muy tímidos, pero yo le pregunto, ¿dejaremos pasar la oportunidad por nuestra timidez? Este mundo sería mucho mejor si hubiera más personas como María, quien actuó por amor, sabiendo en su corazón, si no lo hago hoy, nunca lo voy a hacer. 6 días después, Jesucristo estaba muriendo en la cruz. Dice Juan capítulo 12, en el versículo 3, y la casa se llenó del olor del perfume. El poder disfrutar del aroma del perfume fue una bendición que llegó solo a los que estaban en la casa, los que estaban en la cena con Jesús. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Qué consistente es la palabra de Dios en recordarnos que la bendición está con Jesús. En recordarnos, hermanos, que cuando nosotros bendecimos a nuestro Dios, esa bendición, ese amor que le entregamos a Él, va a ser bendición también para los demás. Esa adoración que le damos a Cristo va a ser una bendición para la gente que está alrededor también. Qué consistente también es la imagen de la cena, como una imagen de comunión con nuestro Señor Jesucristo. Jesús fue invitado continuamente a cenas. Lo vemos en los evangelios. Jesús instituyó aquella cena del Señor, partiendo el pan y tomando el jugo de uva en Mateo 26, y fue una cena. Luego viene la imagen en Apocalipsis 19, del 6 al 9, de la cena de las bodas del Cordero, que es la unión de Cristo con su iglesia. Y luego tenemos la imagen en Apocalipsis 3:20, cuando dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. ¿Y qué dice? Y cenaré con él y él conmigo. Mi pregunta para ti, amigo que me escuchas, es, ¿estás en la casa con Cristo? ¿Estás sentado a la mesa cenando con nuestro Señor? Porque si tú estás fuera, no vas a gozar del aroma. No vas a poder adorar a Dios. El aroma llenó la casa donde estaba nuestro Señor Jesucristo. Algo más. Piense por un momento. Este era un perfume muy caro, genuino, extremadamente concentrado, y María lo derramó completamente, todo el perfume, en el Señor Jesucristo. Medio kilo, medio litro, como usted quiera verlo, de perfume en el cuerpo del Señor. No iba a ser fácil que el Señor Jesucristo se quitara el aroma de ese perfume de su cuerpo. Aún bañándose, el perfume iba a permanecer literalmente en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Al estar estudiando, encontré que una de las propiedades olfativas más conocidas del nardo es su capacidad de continuar exudando sus efluvios perfumados, es decir, las partículas de vapor que salen del nardo, aún después de que es cortado, sigue saliendo perfume, sigue saliendo aroma
por 48 horas. Y estoy hablando cuando todavía no es procesado, natural, cortarlo y sigue produciendo después de 48 horas. Su aroma es largamente duradero. Jesucristo fue crucificado 6 días después de este evento. ¿Sería probable que Jesús llevara en su cuerpo el aroma del perfume a la cruz? Seguramente que así fue, hermanos. Jesús es llamado en el libro de Cantares la rosa de Sarón, Cantares 2:1, el lirio de los valles. Y qué impactante es pensar que cuando uno toma y restriega una rosa o un lirio, la rosa o el lirio lo que hacen es soltar su perfume. Y Cristo, cuando fue restregado en la cruz, cuando su sangre fue derramada y fue él metido en una presión terrible, él soltó su perfume extravagante de amor. Como leíamos en Efesios 5:2, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, olor fragante. Sí, nuestro Señor Jesucristo llevaba el olor fragante del amor en la cruz, el lirio de los valles, la rosa de Sarón, pero llevaba también el perfume de nardo, de alguien que lo adoró sin medida. La esencia que María puso en el Señor, que María entregó al Señor, estuvo acompañando a Jesús en la cruz en los momentos más intensos de su tormento. Y Jesús dice: ha ungido mi cuerpo para la sepultura, porque seguramente esa fragancia lo acompañó hasta la tumba. Como dice 1 Timoteo 6:8, seamos ricos en buenas obras. Número 5. Este punto y uno más y terminamos. Las buenas obras tienen influencia eterna. El versículo 9 dice: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Jesús nunca olvida los actos de amor y de devoción. Los actos generosos perduran en el tiempo. Esta pequeña obra probablemente duró unos cuantos minutos y sin embargo su influencia es eterna. En cada lugar donde se predica el evangelio se llega a conocer lo que María hizo. Esta mujer, por su acción, nos ha dado una enseñanza, hermanos, que pone un estándar muy elevado de servicio y de adoración para nosotros. Cuando nosotros predicamos el evangelio, estamos haciendo algo como lo que hizo María. Estamos haciendo una obra de consecuencias eternas. La Biblia dice que María rompió el frasco, derramó el perfume sobre el Señor Jesucristo y todo el perfume quedó en su cuerpo. Así que el perfume está en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Nosotros tenemos ese perfume del amor de Dios. Nosotros tenemos ese perfume de la bendición, ese amor que derramó Cristo en la cruz, lo tenemos para poder llevar esa fragancia a este mundo pestilente, a este mundo que se está pudriendo, para poder nosotros llegar y penetrar en todos los lugares con esa fragancia fresca del amor de Dios, con ese servicio agradable a Dios, con esa salvación que la gente necesita, llevando esa bendición que Dios ahora nos ha dado a nosotros. Pero también esto es una advertencia para aquellos que quieren estar cerca del cuerpo, pero no quieren ser parte del cuerpo. A veces no lo pensamos, ¿verdad? Pero hay cosas que cargamos todo el tiempo en nuestro cuerpo, pero no son parte de nuestra. Yo tengo aquí un anillo, pero este anillo yo me lo quito. Y este anillo, aunque está en mi cuerpo y podríamos pensar es parte de su cuerpo, lo trae ahí, no es parte de mi cuerpo. Ese es un accesorio. La iglesia es depositaria del Espíritu Santo, no aquellos que no son.
Lo que resucitó fue el cuerpo de Cristo. Lo que resucitará es el cuerpo de Cristo, la iglesia, no los accesorios que lleva puestos. Muchos no quieren renunciar a su individualidad. Está muy bien escuchar los mensajes de la palabra de Dios, que oren por mí, que los hermanos me ayuden, que la iglesia me ayude en lo que puede, me aconsejen, me cuiden a los niños, les enseñan a mis niños el domingo. Está muy bien todo eso. Además está muy bien la iglesia para mis planes personales, porque puedo ofrecerles los productos que yo vendo a todos los hermanos, y además ellos me pueden ayudar si tienen algún oficio, a lo mejor me cobran más barato, o a lo mejor hay hermanos que ni me cobran. Todo esto, ¿verdad? Suena muy bonito. Es además la iglesia una excelente red de contactos. Pero mucha gente que dice, todo eso lo quiero, pero no me pidan que asista todos los domingos, que me bautice, no, o sea, a mí no me pidan eso. Yo nada más vengo de vez en cuando, yo nada más quiero acompañarlos de vez en cuando. No me pidan ser miembro de la iglesia, o sea, eso es otra cosa. No me pidan que sirva, no me pidan que yo tenga alguna responsabilidad. Ahora, si piensas de esa manera, te recuerdo lo que estoy diciendo en este momento. Solo resucita el cuerpo. Solo resucita el cuerpo. Los lienzos se quedaron en la tumba. Se quedaron ahí. ¿Y nosotros qué esperamos? ¿Qué esperas para pertenecer a una iglesia bíblica? ¿Qué esperas tú para poder recibir a Cristo en tu vida? Para que el Espíritu Santo esté en ti, para que tú puedas caminar con el Señor, para que tú puedas vivir. ¿Qué estás esperando? ¿Lo vas a dejar para después? Las buenas obras tienen consecuencias eternas. ¿Sabe que la Biblia nos enseña que el juicio de los creyentes es lo último que va a suceder después de todos los acontecimientos futuros? ¿Sabe por qué? Porque nuestras buenas obras siguen trabajando. Porque tú le predicas de Cristo a una persona y esa persona le predica a otra y esa persona a otra, y tal vez de todos esos va a haber alguien que le vamos a predicar, que le va a predicar a muchísimas personas, y las obras que nosotros hacemos, nuestro trabajo para el Señor, sigue trabajando como una influencia benéfica que solamente Dios sabe hasta dónde va a llegar. Tienen consecuencias eternas. Gálatas 6:9 dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y vamos al final del mensaje de esta tarde. Las buenas obras glorifican a nuestro Señor Jesucristo. Hay hombres que viven para agradar a otros hombres. Hay otros que viven para agradarse a sí mismos. Nosotros, como lo hizo María, debemos vivir para agradar a nuestro Señor Jesucristo. El pasaje tiene suficientes elementos que nos parecen extraños. Si bien eran comunes los ungimientos, no era común hacerlo con perfume, menos con un perfume tan caro, menos con tantísimo perfume. Y luego, como dice el pasaje, los derramó a los pies. ¿Por qué no lo hizo solamente en la cabeza del Señor? ¿Por qué no lo hizo solamente en la cabellera de nuestro Señor Jesucristo? Cuando nosotros estudiamos la Biblia, hermanos, descubrimos detalles muy bonitos y encontramos que María estaba siempre a los pies del Señor. Esa era la postura en la que María aparece en la palabra de Dios. En Lucas 10:39, esta tenía una hermana, dice, que se llamaba María, hablando de Marta, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. En Juan capítulo 11, versículo 32, María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no había muerto mi hermano. Así que María, hermanos, estaba siempre aprendiendo a los pies del Señor, buscando auxilio a los pies del Señor, buscando consuelo a los pies del Señor, adorando a los pies del Señor. ¿Dónde será el mejor lugar, hermanos, donde podemos aprender a encontrar auxilio y consuelo?
adorando a los pies del Señor. Es obvio que para poder ungir a nuestro Señor Jesucristo, María tuvo que estar arrodillada, tuvo que estar con su rostro en el suelo para con sus cabellos ungir los pies de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que en aquel tiempo no se sentaban a una mesa como nosotros hoy en día, se recostaban como en unas camitas donde se recargaban en un brazo y con el otro tomaban el alimento, así que los pies quedaban a esa altura donde María podía hincarse y desde esa postura humillada de rodillas adorar al Señor, en una reverencia total, sin sentirse digna, adorando y glorificando a aquel que es digno de todo nuestro amor, comprendiendo su bajeza, pero entendiendo también la grandeza de aquel a quien le estaba ofreciendo tal tributo. Mientras los discípulos, enojados y con un pensamiento diferente, María estaba adorando a nuestro Señor Jesucristo. En aquella ocasión, cuando peleaban por ver quién era el más grande, María estaba atesorando la palabra de Dios en su corazón. Y antes de que se perdiera la oportunidad, María entregó lo más preciado a nuestro Señor. Jesús halagó a María por su acto de adoración, exento de todo egoísmo. La esencia, hermanos, de la adoración a Cristo, que es presentarle lo que nosotros somos, darle todo nuestro amor, nuestro respeto, nuestra devoción, y estar dispuestos a sacrificar por Él todo, aún lo más preciado. Probablemente María, cuando estaba haciendo esto, sentía tristeza de saber que Jesús sería crucificado. Este perfume sería su regalo de despedida, un regalo que acompañaría a nuestro Señor Jesucristo en su hora más oscura, como un recordatorio que al menos alguien apreciaba lo que Jesús hacía por ella. María tenía fe en Jesús y esta sería su demostración de fe, su demostración de amor y de devoción al ser más fascinante y precioso que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué acerca de ti y de mí? En Juan, después de que sucede el evento, en el versículo 10, la narrativa concluye en Juan 12:10 con que los principales sacerdotes acordaron darle muerte también a Lázaro. Y yo le pregunto, ¿cree que eso podía espantar a Lázaro o a su familia? Que lo amenazaran con que lo iban a matar. ¿Podría estar espantado Lázaro o sus hermanas cuando Lázaro había estado muerto por 4 días y el Señor lo había resucitado? Lo que le estoy diciendo, ¿qué podemos temer, hermanos, cuando de verdad adoramos y amamos a nuestro Señor, cuando de verdad servimos a nuestro Señor? ¿Qué podemos temer? Y hoy, hermanos, tenemos la oportunidad de adorar y de servir a nuestro Dios, de ser hacedores, no solamente oidores. Hoy tenemos la oportunidad de trabajar en nuestras iglesias. Hoy tenemos la oportunidad, hermanos, de darle a Dios lo que nosotros tenemos en lugar de solamente recibir los beneficios que Dios nos da. Hoy tenemos la oportunidad de adorar a Cristo con todo lo que tenemos, con todo lo que nosotros somos y hacer buenas obras oportunas, costosas, dinámicas, que agradan a Jesucristo, aunque no le agraden a otros y que son de influencia eterna. Hoy Dios te ha dado el regalo de la vida. Hoy Dios te ha dado un día para adorarle, para vivir su palabra, para ser un testimonio viviente de su amor, de su poder, para tomar las decisiones y las acciones que no se pueden aplazar. No dejes, pues, para después lo que tienes que hacer hoy. Vive para Dios. Como dice Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que haga resplandecer su rostro sobre ti. Dios te bendiga.